Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yello. Y en esta ocasión, en este video, voy a intentar responder a una pregunta que me han hecho muchas personas y que por lo regular nos hacen siempre a los que estudiamos derecho. Y es si el derecho es una ciencia. Bueno, pues esta pregunta se va a responder mientras se explica la obra que básicamente busco responder esta pregunta o darle una solución, que es la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Este libro se publica en el siglo XIX por Hans Kelsen, un autor, un jurista alemán o prusiano alemán. Así que en este video voy a intentar responder esta pregunta que se ha hecho durante mucho tiempo, pero al mismo tiempo iré explicando esta obra para dar, digamos, los argumentos más fuertes que tenemos en el ámbito del derecho para responder esta pregunta o esta interrogante. Quiero aclarar que no son los argumentos más idóneos o quizá los mejor elaborados, pero sí son, digamos, los más populares o los más fuertes que han tenido hasta la fecha. Así que vamos a intentar responder esta pregunta de si el derecho es una ciencia o no, para ello utilizando la obra de Hans Kelsen, que es La teoría pura del derecho, es el librito que está ahí en pantalla, y me basé 100% en ese libro para elaborar este video. Así que para empezar les voy a dar un pequeño contexto de dónde vamos o por qué está toda esta discusión y por qué se elabora esta obra. En el siglo XIX, después de que ya pasamos la época de la Ilustración y de que ya pasaron las revoluciones, diríamos, burguesas, empezó a darse una revuelta social, digámoslo así, un revoltijo en la conciencia social de la ciencia. Como ustedes sabrán, una gran, importantísima revolución en la historia fue la revolución científica, que principalmente se inicia con Galileo Galilei, en la cual afloran ciencias como la física, la astrología, la química, la matemática, incluso desde los griegos, etcétera. Entonces, ¿qué empezó a suceder? Digamos que hasta este momento de la historia la sociedad había sido muy esquemática. La sociedad nunca había salido de un esquema, había sido siempre, había tenido siempre el mismo mecanismo, la misma forma de funcionamiento, etcétera. Pero cuando empieza el siglo XIX, a finales del siglo XVIII, la sociedad se empieza a romper. ¿Por qué? Porque caen monarquías, se disuelven imperios, la sociedad se empieza a transformar, surgen las máquinas, en fin, empieza a haber una serie de cambios sociales y entonces la gente pensante, la científica, los científicos, se empiezan a dar cuenta que la sociedad no es estática como se creía, no es esquemática, no es que siempre siga un molde, sino que va teniendo transformaciones a lo largo de su evolución. Entonces empezó a surgir ese interés por estudiar a la sociedad y por estudiar a los individuos, a los seres humanos, y por lo tanto todo lo que provenía de ellos. Entonces empezó a dar una ola de revoluciones, digamos, sociales, en las cuales también se empezaron a manifestar estudios científicos y que buscaban comprender a la sociedad y entender el por qué esos cambios, por qué esas transformaciones. El primero que, digamos, empezó a tener esta curiosidad ya formal de estudiar a la sociedad fue Augusto Comte. Él fue un sociólogo que precisamente se interesó en el estudio de la sociedad, en el estudio del individuo, y él empezó una corriente de pensamiento llamada el positivismo. ¿A qué se refería? Él decía, a ver, si queremos estudiar a la sociedad, si queremos estudiar a los individuos, a los seres humanos, tenemos que hacerlo siguiendo al método científico, tenemos que hacer una verdadera ciencia. Y en ese sentido, él se empeñó en dotar a la sociología, hacer a la sociología de una ciencia como la física, como las matemáticas, como la química, es decir, una verdadera ciencia exacta. Ese era su objetivo. Entonces, el positivismo tenía por finalidad dar, digamos, el carácter de científico a estudios que hasta ese momento, a disciplinas que hasta ese momento no eran consideradas como tal científicas. Entonces, con este positivismo de Comte, se empezó a dar una ola de hacer ciencia a todo. Así como le pasó a la sociología, le pasó también a la antropología, a la historia y en este caso al derecho. Se buscó entonces, a ver, empezaron a decir, a ver, ahorita está de moda hacer una ciencia de todo, pues hay que hacer una ciencia del derecho también. Hay que demostrar que el derecho también es una ciencia como lo son la física, la química, las matemáticas. Querían hacer una ciencia exacta del derecho. Entonces, en ese contexto es que surge precisamente esta obra de la teoría pura del derecho, y es que empieza esta discusión de si el derecho es una ciencia o no. Kelsen, ¿qué va a promover en su obra? O ya vamos a entrar como tal a las ideas de Kelsen. Él nos dice, el derecho sí es una ciencia,
pero hay que distinguir las ciencias y esto también empezó un poco con el positivismo. Están las ciencias exactas, digamos, las ciencias naturales, por decirlo de alguna forma, que son ciencias que se basan en un método científico que pues funciona, que lo tenemos corroborado, que es la observación, planteamiento del problema, elaboración de hipótesis, etcétera. Y estas ciencias, digamos que estudian fenómenos naturales, fenómenos incluso hasta de la propia existencia física, etcétera. Y entonces estas ciencias exactas, estas ciencias naturales, tienen su propio método, tienen su propia lógica, estructura, sus propias reglas, y Kelsen y el positivismo decían. Y hay otras ciencias que son las ciencias sociales, que tienen un método también, pero que van a variar en cuanto a su procedimiento y a la forma en la que estudian a su objetivo. ¿Por qué? En la física, por ejemplo, si yo quiero estudiar la velocidad, pues estoy estudiando otro objeto, estoy estudiando cómo arranca, cómo fluye la materia, etcétera, no, yo qué sé, ¿no? Pero cuando yo estoy estudiando a la sociedad, estoy estudiando algo de lo que yo soy parte. Cuando yo estoy estudiando a la historia, estoy estudiando algo de lo que yo soy parte. Cuando yo estoy estudiando al derecho, estoy estudiando de algo que yo soy parte. Entonces, es más, no difícil, pero es diferente la forma en la que se estudia en las ciencias sociales porque aquí los que estudiamos ciencias sociales somos parte del objeto de estudio, estamos inmersos en lo que estamos estudiando, entonces no somos terceros o expectantes, sino que somos partícipes del objeto de estudio. Entonces, Kelsen, bajo esta lógica, dice, el derecho se puede construir como ciencia, pero a partir de una perspectiva del mismo. Entonces, él empieza poniéndonos las bases, nos dice, a ver, para que exista una ciencia jurídica, una ciencia del derecho, tenemos que asumir una cosa, el derecho es norma, punto. ¿Por qué dice esta idea que para nosotros puede sonar lógica? Porque hasta ese momento el derecho podía hacer muchas cosas, pero no solo era norma. El derecho estaba estudiado a la par de la historia, estudiado a la par de la religión, a la par de la antropología. El derecho nunca se había estudiado de una forma independiente, siempre iba a la par de otra disciplina. Entonces él dice, a ver, si queremos que el derecho sea una ciencia, si queremos hacer una ciencia del derecho, hay que decir que el derecho es norma y se acabó. No es ni moral, no es ética, no es nada. El derecho es una norma. Entonces nos dice, partiendo de que el derecho es norma, hay que partir del hecho también de que el deber ser siempre va a estar presente, de que el derecho siempre va a ser derecho, independientemente de que las cosas en el mundo del ser cambien. Que él se nos divide al mundo, nos dice, a ver, está el mundo del deber ser y el mundo del ser. El deber ser es el mundo del derecho, es donde el derecho es norma y es donde se establece lo que tiene que ser. El mundo del ser, por otro lado, es lo que pasa en la realidad. Por ejemplo, nosotros sabemos, el mundo del deber ser, el mundo del derecho dice que no podemos privar de la vida a nadie, pero sabemos que en la realidad hay asesinatos a diario, hay homicidios en todas partes y la gente siempre está privando de la vida a otro. Y no por eso nos dice Kelsen, el mundo del deber ser no sirve de nada, no existe, sino porque son mundos aparte, están diferenciados. Pero el mundo del ser tiene que buscar ajustarse al mundo del deber ser en lo más que se pueda. Es decir, la realidad tiene que buscar ajustarse al derecho lo más que se pueda. Y ese es el trabajo de los ejecutores de la ley. Una vez que establece que el derecho es norma y que el deber ser siempre va a ser deber ser, nos dice que la condición para que existan las normas jurídicas, la condición para que exista este mundo del deber ser es la validez. Entonces, la idea que nos dice Kelsen es, una norma para que sea norma debe de ser válida. Para que el mundo del deber ser exista, debe de ser un deber ser válido. Para que una norma exista, tiene que ser una norma válida. Si yo les digo, a partir de hoy queda permitido tomar en la vía pública. A lo mejor unos van a decir, ah, pues qué chido que lo diga Yello, pero pues no como, no porque diga Yello quiere decir que eso que me está diciendo es válido. No porque las normas que diga Yello, no porque las normas las diga Yello quiere decir que son válidas. Hay unos requisitos y condiciones que la propia norma establece para que una norma se repute válida. El derecho se crea a sí mismo y el derecho se destruye a sí mismo. El derecho prevé las reglas para que una norma sea válida y una norma no sea válida. En nuestro caso, por ejemplo, sabemos que las leyes las tiene que hacer el poder legislativo, sea local o federal. Si, por ejemplo, el Congreso de la Unión dice, a partir de hoy, los que deban alimentos no pueden salir del país, entonces sabemos que conforme a la propia norma, eso que está diciendo el Congreso sí es válido. ¿Por qué? Porque la ley dice que las leyes tienen que ser elaboradas por el Poder Legislativo y otros procedimientos, pero al final del día sí cumple. Entonces, si cumple con los requisitos que la propia ley establece, que la propia norma establece de validez, entonces esa norma es válida y por lo tanto es norma. Entonces, entendemos que si el derecho es válido,
es porque cumple con los requisitos de validez que el propio derecho establece. El derecho se hace a sí mismo, el derecho nace a partir del propio derecho, no nace de otra cuestión. Entonces, Kelsen dice, muy bien, ya tenemos claro que el derecho es norma y que el deber ser siempre va a existir, pero para que exista y para que sea norma es necesario que sea válido. ¿Y cómo una norma o cómo un derecho va a ser válido? Pues a partir de los propios requisitos de validez que la propia norma o el propio derecho establezca. Una vez ya teniendo claro esto, establecemos lo siguiente. La validez de una norma radica en que se realiza lo establecido acorde en otras normas que también son válidas. En este caso, por ejemplo, si la Constitución, que es la que dice cuáles son los requisitos de validez para que una norma exista, si esa Constitución es válida porque se elaboró con un procedimiento, etcétera, pues entonces todo lo que derive de esa Constitución es válido, todo lo que se haga conforme a esa Constitución va a ser válido. Es un poco como, diría yo, no sé, si una máquina está bien hecha, en teoría todo lo que la máquina haga o produzca va a estar bien hecho, porque la propia máquina está bien hecho. Si una persona está sana, en teoría lo que lo rodea tendría que estar sano. Así el derecho. Si la norma que establece los requisitos de validez es válida per se, pues entonces todo lo que nazca y se produzca conforme a ella va a ser válido también. Así funciona el derecho. Ahora, en ese sentido o en ese orden de ideas, todo lo que no sea conforme a los requisitos de validez, pues no es válido. Si, por ejemplo, como les decía hace rato, yo digo, pues tal cosa, hoy se va a permitir que beban en la vía pública, pues la norma no dice, si ello dice que hagan eso, pues va a ser válido, pues no. Entonces lo que yo diga no va a ser válido. La clave aquí o el requisito importante de la norma es la validez. ¿Para qué? Para que sea norma. En ese sentido, ya tenemos claro que el derecho que estudiamos es un derecho válido. Ahora, Kelsen va a decir algo que es por lo que lo criticaron y hasta lo satanizaron un poco, y es en lo que se basó, es muy importante decirlo, mucha ideología de los nazis. Kelsen decía, el derecho, aunque sea injusto, es derecho. El derecho, si es válido, aunque sea injusto, pues es derecho, porque estamos diciendo que el requisito para que una norma exista es que sea válida. Y si esa norma es injusta, es justa, es fea, es bonita, pues no importa. Aquí lo que importa es que la norma sea válida para que sea norma. Por esa razón, precisamente, cuando vienen los nazis, viene la Segunda Guerra Mundial, empieza esta controversia respecto a si los nazis estaban haciendo lo correcto o no desde su perspectiva, porque las leyes de los nazis decían algo y pues ellos tenían que seguir la ley. Entonces, Kelsen decía, no, pues es que independientemente de que si es justa o injusta, pues la ley es la ley. Entonces aquí viene este debate de, pues es que la ley, aunque sea ley, es injusta y ya no, y ya pierde valor. En fin, es todo un debate. Kelsen lo que nos dice es, la ley es ley, aunque sea injusta. Entonces, en ese sentido, Kelsen nos dice, ya sabemos que el derecho, para que sea derecho, tiene que ser válido. El derecho tiene dos grandes partes, digámoslo así, tiene dos grandes puntos de vista. Tiene la forma y el fondo. La forma del derecho es, digamos, que el esqueleto. El esqueleto del derecho, su forma, ¿por qué está hecho? ¿Qué es lo que lo constituye? Los conceptos jurídicos fundamentales, que según Kelsen es aquello que hace que el derecho sea derecho y no otra cosa. Por ejemplo, la forma de Yello es aquello que hace que Yello sea Yello y no sea otra persona. La forma de un estuche es aquello que hace que el estuche sea un estuche y no otra cosa. Por otro lado, el fondo del derecho es la carga ideológica, cultural, social, histórica. Es decir, que él se nos dice, a lo largo de la historia, a lo largo de todas las culturas, el derecho siempre ha tenido, tiene y tendrá la misma forma. Ese esqueleto del derecho siempre va a ser exactamente el mismo y ha sido el mismo y será el mismo. Ese nunca va a cambiar. Lo que cambia en el derecho es el fondo. Lo que cambia en el derecho es de cómo está adornado ese esqueleto, digámoslo así, cómo está visualmente ese esqueleto. Por ejemplo, todos sabemos que todos los seres humanos, independientemente de si seamos hombre, mujer o fantasma, tenemos el mismo esqueleto. En teoría, todos tenemos un cráneo, todos tenemos hombros, todos tenemos cintura, etcétera. Tenemos el mismo esqueleto. Lo que cambia de un ser humano a otro pues ya es que los ojos, que el color de piel, que el color de cabello, que la altura, el peso, etcétera. Así es el derecho, según Kelsen. El derecho en todas las sociedades, en todo el tiempo, en todo momento, siempre ha tenido, tiene y tendrá el mismo esqueleto. Lo que va a cambiar es el fondo, cómo luce. A lo mejor en algún momento el derecho lució así,
A lo mejor en otro momento el derecho lució como un güerito, a lo mejor en el pasado el derecho tenía peluca, a lo mejor el derecho en un futuro va a tener un sombrero cibernético, en fin, lo que cambia en el derecho es el fondo, pero la forma siempre ha sido, es y será la misma. Entonces, donde podemos hacer una ciencia jurídica, donde se puede hacer una ciencia del derecho es en la forma del derecho, en esos conceptos jurídicos fundamentales. Ahí es donde podemos decir que hay una ciencia del derecho, porque eso nunca cambió, no cambia ni cambiará. Lo que cambia es el fondo. Por ejemplo, antes el derecho decía que las mujeres no podían votar. Hoy en día las mujeres pueden votar. El fondo del derecho cambia, pero la forma sigue siendo la misma. ¿Y de qué está hecha esa forma? ¿De qué está hecho eso que nunca cambia? De los conceptos jurídicos fundamentales que hacen que el derecho sea derecho y no otra cosa. Ahora bien, ¿cuáles son esos conceptos jurídicos fundamentales según Kelsen? Son dos, el deber y la sanción. Aquí es donde podemos hacer una ciencia del derecho y donde podemos hacer una ciencia jurídica. El deber es aquello que la ley mandata y exija que se haga. Eso siempre ha existido en el derecho, existe y existirá. Siempre en el derecho vamos a encontrar algo que nos diga, siempre vamos a encontrar lo que se nos exige que hagamos. La norma jurídica que es válida, porque ya dijimos que una norma para que sea norma tiene que ser válida, siempre va a establecer deberes. La norma siempre va a establecer un deber. Y lo vemos hoy en día. Si te quieres casar, tienes que hacer esto. Si alguien se cometió un delito, tienen que hacerle esto. Siempre hay un deber, siempre hay una responsabilidad, porque el derecho, según Kelsen, busca hacer un orden coactivo de conducta. El derecho busca hacer lo que nos diga cómo comportarnos a las personas. Y un deber va aparejado de una sanción, y según Kelsen, ese es el punto importante del derecho. No solamente la validez, sino que para que el derecho sea fuerte, digamos, sea verdaderamente vigente y que se cumpla, es importante que prevea una sanción. Si no haces esto, te va a pasar esto. Si no cumples con esto, te va a suceder eso. Si no cumples con este deber, te voy a imponer esta sanción. Y según Kelsen, así funciona la ciencia jurídica. Las normas prevén deberes y a la vez prevén sanciones en caso de incumplimiento de esos deberes. Y ahí es donde surge la ciencia del derecho, porque estos conceptos siempre han existido, existen y existirán en cualquier derecho. No importa si es el derecho escandinavo del siglo II, no importa si es el derecho del México del 2023, no importa si es el derecho de Estados Unidos del 2056, siempre va a existir deber y sanción en normas que son válidas. Y según Kelsen, ahí es donde decimos que hay una ciencia del derecho. Y aquí es donde surge la ciencia jurídica como tal. Esta es la perspectiva de Kelsen. Se ha ido cambiando, se han presentado distintos puntos de vista, pero yo les expongo esta que es como la más presentada al momento de hablar de si el derecho es ciencia o no. Pero pues obviamente hay distintos puntos de vista. Por ejemplo, hay también quienes nos dicen acertadamente que no todas las normas prevén deberes, claramente. Hay normas facultativas que no prevén deberes, sino que otorgan facultades, como son las normas que prevén todo lo respectivo a derechos humanos, que de alguna forma también traen aparejado deber, porque por ejemplo, las normas de derechos humanos dicen, las personas tienen derecho a la vida, tienen derecho a la libertad, pero intrínsecamente tienen aparejado un deber para la autoridad de permitirle a las personas vivir, de permitirles a la persona tener libertad. Entonces es interesante ver que aun y cuando son normas facultativas, también intrínsecamente traen deber. Entonces, esos son básicamente los conceptos jurídicos fundamentales. Ahora, ¿el derecho es ciencia? ¿Sí o no? Podemos decir, si es una ciencia social desde un punto de vista o desde un ángulo positivista, digámoslo así. El derecho es una ciencia desde un punto de vista estructural y desde un punto de vista formal. El derecho deja de ser ciencia cuando lo vemos como un elemento social cambiante. Cuando hablamos del derecho, digamos, de fondo, hablamos del derecho social o hablamos del contenido del derecho, no hablamos de una ciencia. Pero cuando hablamos de la estructura del derecho, de la forma del derecho, del punto positivista del derecho, sí podemos decir que hay una ciencia del derecho, hay una ciencia jurídica. Desde ese punto de vista, desde esa perspectiva, hablamos que el derecho es ciencia. ¿Por qué? Porque tiene esta lógica, estos conceptos que lo hacen ser lo que es y que nunca van a cambiar y que estudiamos para comprenderlos y cómo impactan en la sociedad. Pues bueno, espero que este video les haya servido, espero que se entienda porque no es nada fácil de entender la teoría pura del derecho. Espero haber respondido a esta pregunta de si el derecho es ciencia o no. Claramente hay muchos puntos de vista, todos igual de respetables y válidos, obviamente bien argumentados. Yo les expongo la perspectiva de Kelsen.
pero pues bueno, hay gran debate, cada quien tiene su perspectiva, pero pues esto es lo que tenemos y eso es lo que nos menciona este autor. Sin más por el momento, nos vemos en una siguiente ocasión. Cuídense mucho y hasta la próxima.